corazón. Ahora soy lo que aprendí, soy lo que guardo. Siéntate a escuchar, gritaré al cantar, como este marchar me parte el alma. No, no robes lo poco que me queda. No arranque la raíz de la tierra y no me aten aquí por si no vuelva. Seré viento que sopla allí. Volveré con la marea. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Tefía Fuerteventura. Hoy, además de viento, y les juro que lo de la canción del inicio de Ser Viento ha sido casualidad. De verdad, seremos memoria gracias a Julia Rodríguez, a William Velázquez, por este arranque tan especial, tan emotivo. Lluís, Fuerteventura nos recibe, como su nombre indica, con fuerte viento. Es una de las peculiaridades de la isla, por otro lado, absolutamente maravillosa. Bienvenidos a la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, un eufemismo utilizado durante la dictadura franquista para referirse a este centro de trabajos forzados, un centro en pleno corazón de Fuerteventura, a los pies de la montaña sagrada de Tindaya. Y esto es importante, es el primer lugar de Canarias declarado lugar de memoria. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la 2 de Televisión Española, también, mira, el viento del canal 24 Horas en este acto, con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el presidente del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el secretario de Estado de Memoria Democrática, el delegado del Gobierno en Canarias y representantes de diferentes instituciones del Estado. Además, por supuesto, de los miembros del movimiento LGTBIQ+, derechos humanos y sociedad civil, y sobre todo, gracias a ellos, a las personas a las que hoy vamos a rendir homenaje, que están aquí con nosotros en el escenario, a sus acompañantes, familiares, yo creo que se merecen un aplauso. Gracias. Un aplauso más que merecido porque estamos aquí hoy por ellos. Estamos en Tefía para rendir homenaje a uno de los colectivos más castigados y más perseguidos durante el franquismo. Perseguidos por eso, por ser transexuales o homosexuales. El régimen los consideraba textualmente elementos peligrosos. Sí, por eso los encerraban aquí. En los años 50 se modificó la ley de vagos y maleantes para incluir a lo que ellos llamaban desviados sexuales o violetas. La reforma los comparaba con proxenetas o ladrones y establecía que debían ser encerrados en colonias agrarias como esta. Por eso la declaración de hoy, la declaración de Tefía como lugar de memoria democrática, hace que toda la sociedad española rinda tributo a estas personas que fueron perseguidas injustamente y que sin saberlo estaban contribuyendo también por la conquista de los derechos y de las libertades. Por eso, por todos ellos, les pido que se pongan de pie y que guardemos un minuto de silencio.
palabra a continuación la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Muy buenos días, presidente de Canarias, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, autoridades, homenajeados y homenajeadas, señoras y señores. Les doy la bienvenida a este espacio, hoy convertido en un punto de encuentro y de vida, pero que durante demasiado tiempo fue un lugar de encierro, de castigo y de dolor. Hoy nos reunimos aquí para hacer justicia. Justicia con la memoria, justicia con la verdad, justicia sobre todo con las personas. Hoy tenemos bien presente en Fuerteventura a Octavio García, a Juan Curbelo y a tantas personas que llegaron a pasar años internos entre estas paredes, haciendo trabajos forzados sometidos a una rígida disciplina, con castigos, con violencia, humillaciones de todo tipo, alejados de sus familias y de sus amistades, reprimidos y castigados siempre por su condición sexual. Ellos fueron los que nos ayudaron a recuperar la memoria de este espacio y sobre todo de las personas que aquí sufrieron la violencia de un gobierno que nunca más debe volver. Muchas gracias a ellos porque con mucho sufrimiento, pero sobre todo con mucho orgullo, supieron abrirnos los ojos sobre una etapa negra de nuestra historia reciente. Quiero subrayar también la importancia del trabajo de otras personas que están aquí con nosotros, Desiré Chacón, León Martín y tantas personas del colectivo Altijay que hace más de 24 años consiguieron despertar a la sociedad majorera. Hablar precisamente un 23 de febrero de 2002 decidieron darle el paso adelante y crearse como colectivo. 24 años después, como decía, ponerse en contacto con las instituciones y poner en marcha este trabajo destinado a subrayar la historia de las personas que sufrieron la represión en Tefía. Un 30 de octubre de 2004, precisamente el colectivo y el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias hacía un reconocimiento ya a Octavio García, a uno de los hombres recluidos aquí y con un documento para contar su historia y sus vivencias. Como sabemos, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía fue símbolo de la represión ejercida por la dictadura contra personas que no habían cometido ningún delito más allá de ser quienes eran, más allá de amar, de sentir y de vivir su propia identidad y su propia sexualidad. Personas que fueron perseguidas, humilladas y obligadas a vivir el miedo. Hoy declaramos este espacio lugar de memoria democrática para que nunca más el silencio oculte lo que aquí ocurrió, para que este lugar sea desde ahora y para siempre un referente de dignidad, de reparación y de justicia social, para que las nuevas generaciones sepan que la libertad que hoy vivimos no fue un regalo, sino una conquista. El Cabildo de Fuerteventura junto al Altijay colocó la primera piedra de este proyecto, cuando todavía hablar de memoria y de reparación no era fácil. Quiero agradecer también que nos acompañe el presidente del Cabildo en aquella ocasión, Mario Cabrera, porque junto al colectivo supo que no era fácil y gracias a ellos, al impulso, a la lucha, a las ganas de defender sus derechos, pues hoy podemos estar hablando de lo que estamos hablando.
Lo hicieron con valentía, con convicción y con el firme compromiso de que este lugar algún día sería reconocido por lo que fue. Hoy estamos ante un paso muy importante, fruto de la perseverancia, la colaboración institucional y del compromiso de la sociedad civil. Pero el trabajo no acaba aquí. Ahora que el radicalismo de la extrema derecha aspira a desenterrar épocas que creíamos superadas, la memoria de lo que significa Tefía tiene que estar más viva que nunca. Hace ya más de un año dimos un paso, y visitaba el ministro también, un paso fundamental con la apertura en este mismo albergue de un espacio dedicado a recordar lo que aquí ocurrió. Nuestra propuesta es ir más allá. Ahora que tenemos aquí al ministro Ángel Víctor Torres, al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y siempre de la mano de los colectivos como Altijay, les invito a trabajar para que Tefía sea también un referente de la defensa de los derechos sociales y de la libertad de identidad sexual. Que bajo el nombre de Tefía seamos capaces entre todas de crear foros de debate, de investigación y propuestas que repercutan en la mejora de nuestra sociedad. Y disculpen mi vena docente, y la van a entender, que bajo el nombre de Tefía seamos capaces de llegar a los colegios e institutos y hacer propuestas de trabajo para conseguir que nuestra juventud sea capaz de construir un futuro de libertad y respeto a las personas. Gracias a los consejeros también Víctor Alonso y a Dargoma Hernández por el trabajo que han hecho conjunto, ir de la mano para que hoy podamos estar en estas instalaciones. Y me siento muy orgullosa como majorera, porque orgullosa también de representar una institución como el Cabildo de Fuerteventura, que es multicolor, que defiende la dignidad de todas las personas y que no dará ni un paso atrás en las libertades de todas las personas. Seamos libres de amar a quien y como queramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta, por recordar lo que fue y en lo que se ha convertido, se está convirtiendo Tefía, porque merece la pena señalar que Tefía no fue una excepción, fue un ejemplo de los muchos infiernos que se abrieron durante el franquismo en España. Un infierno para los invertidos, como se titula el siguiente reportaje que van a ver y que ha sido elaborado por los servicios informativos del Centro de Producción de Radio Televisión Española en Canarias. Yo quería que usted me cuente cómo fue eso que usted vivió, cómo lo vivió, ¿sabes? Me llevaron Barranco Seco a la Cerda 1, había varios invertidos y de repente a Fuerteventura por ser invertido, por ser maricones. En la Fuerteventura más recóndita y desértica, estas paredes esconden la cara oscura de la dictadura franquista. Entre 1954 y 1966, bajo el nombre de Colonia Agrícola de Tefía y con el pretexto de la reeducación moral, fue un campo de concentración para las personas LGTBIQ+. Los 3 años que me lleva allí, por un poco me muero. Me maltrataba, sufrí, era un niño. Es la voz de Juan Curbelo, más conocido como Juanito el Pionero. Ingresó con 16 años en 1955, 3 años en el infierno por ser quien quería ser. Al principio, cuando le hablé con él por teléfono, hubo un principio de desconfianza, pero es una desconfianza que tiene cualquier persona que ha sido maltratada en prisión. Pero le dije que yo lo que quería era sacar a la luz lo que había pasado en Tefía y a partir de ahí se produjo una conexión tremenda. Miguel Ángel Sosa rescató su historia y la de otros presos homosexuales del olvido, entre ellos Octavio García. Metido aquí sin juicio y sin ningún tribunal que nos condenara. Fue encerrado aquí 16 meses con 23 años. Yo sé de gente que entrevisté que oían una ambulancia o un coche de la policía y su primera reacción
era ocultarse, esconderse, porque pensaba que lo podías perseguir. Fruto de ese trabajo de campo, a principios de los 2000 nació la ficción Viaje al centro de la infamia. La dictadura franquista se trabajó muy bien el olvido. Uno de los grandes valores del libro de Miguel Ángel Sosa es que visibilizó un episodio histórico y un lugar de infamia para el que se había hecho un pacto de amnesia colectiva. Yo nunca fui jamás en la vida vago y maleante. Desde la Segunda República hubo intentos de crear en alguna de las islas una colonia agrícola penitenciaria. Todo estaba amparado por la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en 1933. Eran las instituciones penales destinadas a recluir vagos habituales, rufianes y proxenetas. Esta es una de las leyes que Franco no diluyó al llegar al poder. Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, no cuajó ninguna de ellas hasta que en el año 54 se decide incluirla en Fuerteventura. La apertura de Tefía vino acompañada de una modificación en la norma. Los homosexuales se consideran personas peligrosas sociales y por tanto se les aplican las medidas de seguridad previstas en la ley. La mente te la estropea toda, allí no había nada más que cargada piedra y agua. Permitía una sociedad muy homófoba, profundamente transfoba. Ojo, no te salgas del corsé porque si no te llevamos. Debieron pasar por ahí unos 300 o 350 presos, unos 20 a 22 fueron homosexuales. En su mayoría fueron transexuales, pero cuando salías de Tefía también se te podía seguir persiguiendo y no podías residir en tu lugar de origen, te tenías que ir a otra isla. Sufriendo a pico y pala y pegándome leña. Ser del colectivo era un estigma que se llevaba clavado dentro en Tefía. Implicaba un grado mayor de humillación, según contaban Juan Curbelo y Octavio García. Che, como te equivocada de paso te daban con una fusta, un palo que llevaba en la mano. La persona que venía por homosexual tenía, en primer lugar, un mayor riesgo de violencia sexual, pero además el desprecio verbal. Octavio García decía que a Tefía solo le faltaban los hornos crematorios. El resto, las palizas, las humillaciones, era el pan de cada día, aparte del hambre y la miseria. Cuando era chícharo y las arvejas le tenía que quitar los colojos por arriba, lo revolvía y me lo comía. Todo ser humano tiene derecho a un juicio. Allí no se hizo juicio ninguno, ¿me entiendes? Para aplicar la ley se creó el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Decretará las medidas de seguridad oportuna, entre ellas el internado. Hasta 1970 abrió más de 190 expedientes de presuntos homosexuales. Las penas podían alcanzar los 3 años entre rejas. Pederasta pasivo desde la niñez, realizando estos actos casi a diario. Por la exploración clínica se advierte su tipo absolutamente feminoide. De noche se carmina los labios, mentalidad psíquica deformada y aptitud de mujer, invertido incorregible de la más baja moralidad, eran las descripciones de los médicos forenses. No había ni un juicio en el que realmente se pudiera valorar tu identidad o tu orientación. Tú eras marica, punto, o maricón. Este tipo de palabras sirven en pensamientos fascistas para rellenar de todo lo negativo. Así la sociedad te puede expulsar. La sospecha bastaba para vivir el calvario. Entradas y salidas de las comisarías, de persecuciones, multas que tenían que pagar, y estamos hablando de multas a lo mejor de 1.500 pesetas. Cruda realidad que marcó a Juanito el Pionero, considerado el primer drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Mi madre, la pobre, sin poder, me cogía, me pagaba las multas, yo me vestía de mujer en el carnaval. Que se sepa lo que fue la homosexualidad, cómo la reprimía. Este viernes queda marcado como una fecha que repara. Tefía es declarado lugar de memoria, la cara más oscura de la dictadura franquista, por fin, a la luz. Yo vi un chico, Manuelo, y se quedó en 50 kilos de la ala que le pegaba. Para nosotros es muy importante recordarlo y ya sea un espacio donde la gente vea en realidad lo que le pasó, porque esto no se puede olvidar. Una colonia agrícola donde los presos fueron obligados a picar piedra y levantar muros.
Muros que hoy permanecen en pie como testigos pedagógicos para que nadie olvide que aquí la identidad, ser uno mismo, fue un crimen. Como hemos podido ver en este reportaje, este centro de reclusión no solamente suponía un destierro civil, sino también social. En esa época esto estaba completamente aislado, no había las casitas que hoy en día hemos podido comprobar que hay a su alrededor, en un paraje completamente desértico, y los internos vivían en condiciones, lo hemos visto también en el reportaje, infrahumanas, picando piedra desde el amanecer. Sí, condiciones inimaginables, Lluís, sobre las que vamos a intentar arrojar algo más de luz con una charla con expertos sobre el asunto que ya están sobre el escenario. Son Víctor Ramírez, historiador y activista del colectivo LGTBIQ+, Gracia Trujillo, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Miguel Ángel Fernández, director de la Fundación Serolo, una charla moderada por la periodista Celeste González. Adelante. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Gracias por este título universitario de periodista. Mi nombre es Celeste González y soy actriz. Una se queda un poco sin palabras después de ver esto, ¿no? Yo me he quedado como, ¿y ahora qué digo? Y me viene mi madre a la cabeza que cuando le dije que venía a este acto, me dijo, yo me acuerdo que la gente decía, mira, a este lo encerraron en Tefía por maricón. O sea que en Canarias sí que había un recuerdo de lo que fue este campo de concentración, ¿no? En el año 2023 se estrenaba la serie de televisión Las noches de Tefía, escrita por Miguel del Arco y dirigida por él mismo y por Rómulo Aguillaume, inspirada en la novela de Miguel Ángel Sosa, Viaje al centro de la infamia. En esa ficción yo daba vida a la Sisi, una de las personas represaliadas por el régimen franquista y obligada a cumplir condena en lo que fue este campo de concentración. Al final de la serie, la Sisi es invitada a un acto de reparación por los daños sufridos en la dictadura, un acto que bien podría ser al que asistimos hoy en la vida real. Quiero seguir pensando que la vida real supera a la ficción también para bien, no solo supera a la ficción para mal. En ese acto le preguntan a la Sisi qué mensaje trasladaría a los jóvenes. A lo que ella responde, les diría que cuesta una barbaridad conseguir avances y muy poco desandar el camino. Pero hoy nos toca bailar. Y a mí me gustaría añadir hoy, en este acto, que nos toca bailar y nos toca también celebrar la capacidad que tenemos para inventar mundos mejores, más amables, más alegres, más reales. Celebrar nuestra capacidad para soñar. Decía Jean Genet que las personas tenemos que soñar durante mucho tiempo con el fin de actuar con grandeza y que ese sueño se cuidó en la oscuridad. Estoy convencida que esas personas que sufrieron esos daños aquí y muchas de las personas que estamos aquí hemos soñado con que un mundo mejor es posible y que estamos aquí hoy porque esos que vinieron detrás y esos que sufrieron lo que fue la represión y la dictadura franquista, también soñaron con un mundo mejor. Así que nada, gracias y voy a presentar al resto de mis compañeros. No me enrollo más. Buenos días, me pongo las gafas porque si no, no veo. Buenos días, Víctor Ramírez, licenciado en Derecho y especialista de Universidad en Derechos Humanos en el mundo global. Entre los años 2020 y 2023 fuiste director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, cargo en el que diseñaste y pusiste en marcha la estrategia de memoria histórica de la disidencia sexual y de género en Canarias.
y también eres autor del libro Peligrosas y Revolucionarias, las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición. Bienvenido, Víctor. Gracias, Celeste. Buenos días, Gracia Trujillo. Hola. Gracia Trujillo es directora en Sociología, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y activista feminista LGTBI+, desde 1996. Ha investigado ampliamente sobre los archivos de las disidencias sexuales y la recuperación de las memorias políticas feministas y LGTBI+. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que se encuentran los libros Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, 1977-2007, y Fiestas y Memorias y Archivos, y un largo etcétera. Bienvenida, gracias. Y ahora sí, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel Fernández es director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo y coordinador de la Red de Memoria LGTBIQ+, activista LGTBI y de VIH desde 1991. Ha sido coordinador general del Lambda Valencia, primer secretario y cofundador de CESIDA y secretario general de la FELGTBI+. Recientemente ha publicado el libro de Memorias Compartidas, Pedro Cerolo, Vida y legado de un pionero por los derechos civiles, en libros Cúpula, edición Planeta. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Y bueno, vamos con un pequeñito turno de preguntas. Víctor, a mí me gustaría preguntarte qué importancia tiene la declaración hoy de Tefía como lugar de memoria democrática. Bueno, en primer lugar agradecer a quienes han organizado este acto. Me parece fundamental. Gracias, ministro, gracias, presidente, gracias a toda la gente que ha colaborado en que Tefía por fin se convierta en el lugar de memoria que merece. La importancia es crucial. Las declaraciones, los testimonios de Octavio y de Juan causaron un enorme impacto a la comunidad canaria, especialmente a la comunidad LGTB, porque se descubría un momento histórico que había sido olvidado y que solamente se guardaba en la memoria de los que lo sufrieron, ¿no? La valentía de Juan y de Octavio al contarlo pues, a principios de este siglo abrió las puertas a que se iniciara la investigación sobre la memoria que permanecía oculta y oscura, ¿no? Miguel Ángel Sosa fue el primer, digamos, fue pionero en esta investigación. Algunos otros hemos venido detrás también trabajando el tema. Y lo que queremos es que aflore esta realidad, que aflore esta historia, por un lado, para hacer homenaje a aquellas personas que sufrieron esa represión en este lugar, pero también en otras prisiones de las islas, en la Gran Canaria, en la de La Palma y en la de Tenerife, en la que también homosexuales, como un concepto amplio, estuvieron presos por su identidad. Y, digamos, hacerles homenaje y hacerles saber, a los que todavía continúen vivos incluso, que su experiencia ha valido la pena en tanto en cuanto ahora estamos reconociendo el valor de sus vidas, ¿no? Y este espacio, que fue un espacio de dolor, resignificarlo implica convertirlo en un espacio a la inversa, un espacio de reconocimiento, de validación de esas vidas, pero sobre todo de investigación y de mantenimiento de la memoria, porque esa memoria olvidada no podemos volverla a ocultar, aunque haya personas que quieran en este momento, grupos o colectivos o partidos que quieran, digamos, revisarla. Nosotros vamos a revisarla, pero en positivo, sabiendo realmente lo que pasó, dignificando el espacio y dignificando la vida de esas personas. Yo creo que ese es el valor fundamental de este acto de hoy. Muchas gracias, Víctor. A ti. Gracias. Que yo creo que esta es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo operó la represión contra las mujeres lesbianas y bisexuales durante la dictadura franquista? Que es casi un tema del que no se ha hablado, ¿no? Bueno, pues buenos días a todo el mundo. También quiero decir que es una alegría, una emoción estar hoy aquí con este acompañamiento tan maravilloso en este acto de reconocimiento y de reparación a las víctimas de la represión franquista. Creo que es un acto de
de reconocimiento de la memoria LGTBI más, pero también de la memoria histórica nuestra en general. Tenemos que entenderlo así, ¿no? Creo que, ya que tenemos el acompañamiento del señor ministro, creo que hay que recordar la necesidad de seguir trabajando en esta recuperación de nuestras memorias en general y de las memorias LGTBI en particular, financiando los archivos y las investigaciones y también dando la importancia que se merece al patrimonio LGTBI+, como es el caso que nos ocupa hoy en TEFIA. Creo que necesitamos muchas más TEFIAs, ¿no? Yo venía para acá de Madrid y estos días comentaba en la universidad que venía a este acto, ¿no?, que había sido TEFIA, un campo de concentración para homosexuales, y tengo que decir que la gente no lo conoce. No lo conoce la gente joven, pero tampoco lo conoce la gente que no es tan joven. Entonces tenemos todo este reto, desde luego, de hacerlo conocer. También estaba acordándome de que yo llegué a conocer TEFIA a través de un trabajo de un amigo, Javi Larrauri, que hace unos cuantos años ya se vino para acá con una cámara al hombro y filmó un documental que está disponible en las redes, en YouTube. Os animo a que lo veáis, que se llama Testigos de un tiempo maldito. Y yo ya llevaba unos años en la investigación sobre estos temas y no tenía absolutamente ni idea de lo que había sucedido aquí, ¿no? Así que creo que por ahí tenemos un reto muy importante. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, creo que hay una idea más o menos extendida, y si me permitís voy a seguir un poco las notas porque como tenemos poquito tiempo, esto es lo que quiero decir, y voy a seguir aquí un poco lo que he escrito. Hay una idea más o menos extendida de que esquivaron la represión y podían vivir juntas o pasear de la mano por la calle porque no las veían como lesbianas, sino como amigas. Y bueno, sí y no, y más bien no. Se han encontrado pocos expedientes dentro de lo que es la ley de vagos y maleantes del 54 y pocos expedientes dentro de la ley de peligrosidad y rehabilitación social que el régimen franquista pone en marcha en el 70, pero esto no significa que las lesbianas y mujeres bisexuales disfrutaran de una libertad mayor. Ojo, que 2 o más mujeres pudieran tener relaciones sexuales y afectivas plenas y satisfactorias de manera autónoma era algo absolutamente impensable en la época, que ponía en jaque la institución del matrimonio heterosexual y el lugar de las mujeres como madres y esposas. A esta desexualización e invisibilización se sumaron otras formas de represión que creo que estamos en un momento y en un lugar que hay que recordar, ¿no? A muchas las denunció gente de su entorno familiar o laboral. Acabaron expulsadas de sus lugares de residencia, esto que hoy recogemos como el sexilio, ¿no? Acabaron internadas contra su voluntad, por supuesto, en conventos o en sanatorios psiquiátricos. Algunas han denunciado, y tenemos testimonios de estos ya, han denunciado tratamientos de rehabilitación, muy entre comillas, como electroshocks, o fueron recluidas en una institución terrorífica que fue el Patronato de Protección a la Mujer, que, si ustedes no saben, estuvo en funcionamiento desde el año 41, que pone en marcha de nuevo el régimen franquista, hasta el año 85. Que por supuesto fue de la mano de la Iglesia Católica en el control y la represión de todas las mujeres descarriadas, desviadas, entre las que estaban las lesbianas, ¿no? Estábamos justo esta mañana hablando en el autobús que veníamos para acá de una frase del escritor chileno Pedro Lemebel, que decía que ser pobre y maricón es mucho peor, ser pobre y lesbiana o bisexual o travesti o trans es mucho peor, ¿no? Y creo que, y esto también lo quería recordar aquí, la gente de clase obrera, la gente que no tenía una red de apoyo familiar o de amistades o no vivían en las grandes ciudades donde la escapatoria era mayor, lo tuvo muchísimo más difícil. Y creo que esto tenemos que recordarlo hoy aquí. La cuestión de la clase social es fundamental. Así que, en definitiva, las lesbianas y bisexuales no acabaron presas por lesbianas, ni aquí en TEFIA ni en otros lugares, pero encerrarlas en estos espacios, en los conventos, los psiquiátricos, etcétera, fue otra forma de privarles de libertad, de encarcelarlas. Y, bueno, no quería acabar solo hablando de represión, sino también recordar que resistieron. Y creo que es muy importante en esta línea recuperar las memorias de la subversión sexual, de la alegría y de la resistencia colectiva. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada. Lemebel, en un texto que escribe en un congreso del Partido Comunista Chileno, decía que era mucho peor ser maricón y pobre que el mero hecho de ser maricón, ¿no? Porque en esa época, yo lo sé por testimonios de amigas que eran detenidas por la policía, iban al cuartelillo a donde la llevaran y sus familiares tenían el dinero para pagar 3.000, 4.000 pesetas en la época y salían, ¿no?
Y bueno, yo creo que es importante lo que apunta Gracia, de que la condición social siempre siempre ha jugado en nuestra contra, ¿no? Bueno, pues seguimos con Miguel. Miguel, te quería preguntar, ¿qué trabajo viene desarrollando el incipiente movimiento memorialista LGTB+, y dónde se están centrando los esfuerzos y los objetivos por mantener la memoria colectiva? Mira, la red memorialista LGTBIQ+, se crea en el 2021 tras unas jornadas en la UNED sobre memoria, las primeras que se hicieron en un curso de verano, que fueron impulsadas por la Fundación Pedro Cerolo y a la que tuvimos el honor de contar con el secretario de Estado, con Fernando Martínez, que le agradezco el apoyo que ha venido prestando desde entonces. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que había una necesidad de recuperar la memoria, que la memoria estaba olvidada, estaba dispersa y esto corría un peligro, ¿no? Y en su momento, tanto la Fundación Pedro Cerolo como la Fundación 26 de Diciembre, como el Pasaje Begoña o Altijai, que está aquí también reconocida, impulsamos esta red que actualmente pues, tiene una quincena de entidades LGTBI memorialistas, cuenta con una treintena de investigadores, profesores universitarios, catedráticos, de una quincena de universidades públicas españolas, ¿no? Y también, obviamente, cuenta con activistas históricos, con Jordi Petit, con Manolita Chen, con quienes son hoy los protagonistas, que también forman parte de esta red, ¿no? Forman parte y necesitamos contar con ellos, ¿no? Porque es necesario, ¿no? que nos sigan trasladando el testimonio de lo que vivieron, ¿no? Y la red lo que hace es un trabajo en red, con metro, con rigor, es decir, contando con las personas que vivieron esta memoria. Y bueno, durante este tiempo hemos investigado la represión franquista de las personas LGTBI en Andalucía, el sexilio en Barcelona. Durante la época franquista celebramos el primer simposium internacional. Nos queda nada. Nada, pues mira, yo acabo. Lo siento. Y yo creo que, además de investigar, que es importante, eso también va de realizar un trabajo, establecer protocolos comunes y, sobre todo, hablar de que la memoria no solamente es una cosa simbólica, es una cosa política y es una cosa democrática. Y, por lo tanto, sin memoria, y esto es lo que es importante que la red quiere trasladar, los derechos se debilitan, por mucho que los hayamos conquistado, se debilitan. Sin memoria, es verdad, sin memoria la historia se manipula y hay intentos de manipularlo ya. Y por lo tanto tenemos que contarla, ¿no? Y sobre todo, para acabar ya, sin memoria, otros deciden que se recuerda y que se borra. Y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Hemos acabado. Muchas Muchas gracias, Víctor Ramírez, Gracia Trujillo, Miguel Ángel Fernández y Celeste González por ayudarnos a comprender mejor qué significa TEFIA. Y de las cosas que hemos escuchado en esta mesa yo me quedaría con una muy significativa. Lo comentaba Gracia, y es el hecho de que mucha gente fuera de Canarias, pero también en Canarias, desconoce la existencia de TEFIA, de este centro en el que pasó lo que pasó hace décadas. Y por tanto es importante actos como el que estamos celebrando, yo creo, hoy. Desde luego es una información esencial, son testimonios absolutamente necesarios porque hay que entender que este centro, este edificio, el entorno, lo decías tú antes, Lluís, incluso la propia isla de Fuerteventura no tienen nada que ver en la actualidad con lo que eran en la década de los 50 y de los 60. Esta colonia agrícola penitenciaria afortunadamente cerró en 1966 y de ella actualmente solo queda la fachada principal y antiguos pabellones que han sido rehabilitados, pero las secuelas, esas sí, se mantuvieron durante toda la vida con los supervivientes. El centro volvió a abrir sus puertas, se ha convertido en lo que es actualmente un albergue juvenil. Se le ha dado otro uso, pero sin olvidar las atrocidades que aquí se cometieron. Y precisamente por eso se convierte hoy en lugar de memoria, para que la sociedad sepa y recuerde que también en España existieron lugares donde te encerraban solamente por tu orientación sexual. Sí, ahora es difícil imaginarlo, ¿verdad? Pero pasó
En la actualidad, España está a la cabeza en materia de derechos y de libertades, pero no siempre fue así. Tuvimos que esperar hasta 1978 para que se despenalizara la homosexualidad y hasta el año 2005 para que dos personas del mismo sexo pudiesen contraer matrimonio. Y eso que fuimos el tercer país en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues hoy damos un pasito más con el reconocimiento de este lugar como lugar de memoria. ¿Vamos con música? ¿Le ponemos música? Claro. La música siempre acompaña. Bueno, hay canciones cargadas de fuerza, de emoción, de valentía. Hay canciones cuya música y letra podemos decir que encienden el corazón. Y La Bien Pagá, de Miguel de Molina, yo creo que es una de esas canciones. Pues hoy, ole, claro que sí, aplaudan, claro que sí. Pues ese tema, ese pedazo de canción, la vamos a escuchar a través de la voz de Pasión Vega y de las notas del pianista Jacob Sureda. Un aplauso. Recordar hoy a las víctimas es un acto de justicia y un antídoto contra el fascismo. Esta copla estuvo décadas silenciada, igual que la voz de todas esas víctimas que sufrieron la prisión y la falta de libertad, incluso la muerte, el represaliado. Y en la figura de Miguel de Molina pueden estar todos ellos y todas ellas muy bien representados, pues él tuvo que exiliarse y nunca pudo volver a España como el artista que fue tan maravilloso, solo por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de vestir o por su forma de amar. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya. Si has pagado con oro mis carnes morenas, no maldigas payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste también a tu vera. Yo todo lo perdí. Me llaman la bien pagada, porque mis besos cobré y a ti me supe entregar por un puñado de pan bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste. No te engaño, quiero a otro. No creas por eso que te traicioné. No caí en su brazo, le di solo un beso, el único beso que yo no cobré. No me llevo, no te pido, y entre estas paredes dejo sepultar penas y alegría que te doy y me diste, y otras joyas que ahora
Miguel de Molina, siempre la memoria por su lucha en el exilio. Gracias, Pasión. Gracias, Jacob. Gracias. No me extraña, la verdad, el aplauso que le han dado. Maravilloso. Bueno, vamos ahora a conocer a los protagonistas, a las personas que hoy van a recibir la declaración de reconocimiento y reparación del Gobierno de España. Vamos a saber más de ellos a través de los rostros de las víctimas. Desiree Chacón, activista y socia fundadora de Altijay y patrona de la Fundación Cerolo, nos va a hablar en nombre de las víctimas. Señor Ministro, señor Presidente del Gobierno de Canarias, mi Presidenta del Cabildo de Fuerteventura, resto de autoridades, permitírmelo, compañeras, compañeros y compañeres del movimiento activista LGTBI de Canarias y español. Hoy, desde Fuerteventura, celebramos con emoción y profundo sentido de justicia la declaración de la antigua colonia agrícola de penitenciaria de Tefía como lugar de memoria democrática, al tiempo que se hace entrega de declaraciones de reconocimiento y reparación a personas que son nuestros referentes y que, pese a los duros tiempos que les tocó vivir, con su resistencia y dignidad, nos han enseñado el camino a seguir y el profundo significado y valor de la memoria y del orgullo. Tefía representa mucho más que un espacio físico. Es el símbolo en Canarias y en España de una etapa gris de nuestra historia en las que personas como Juan Curbelo o Octavio García fueron perseguidas, encarceladas y sometidas a trabajos forzados bajo la dictadura franquista y la ley de vagos y maleantes. Durante demasiados años, nuestro país ha tenido un serio problema con su memoria y con su propia historia. Una historia que se ha encontrado 50 años de democracia navegando entre la amnesia colectiva y el silencio institucional. Por eso vivimos este acto promovido por el Ministerio de Memoria Democrática y el Cabildo de Fuerteventura como un momento histórico. Venimos del insulto, del desprecio social, de la humillación. Venimos de ser invisibilizadas, silenciadas, privadas de libertad injustamente, solo por ser diferentes. En lugares como este, en lugares como Tefía, la cárcel de Badajoz, la de Huelva, la de Barcelona, la de Carabanchel, en hospitales psiquiátricos o conventos dirigidos desde el Patronato de la Mujer, donde aún permanece en el olvido la memoria de lesbianas y mujeres disidentes, a quienes el franquismo
nos quería vírgenes, esposas o madres. Nuestra historia, la de las mujeres tantas veces borrada, también forma parte de la memoria simbólica de lo que hoy representa este importante acto. Porque bajo la ley de peligrosidad social no solo se recluyó a hombres homosexuales y travestis de la época, existieron también centros religiosos y patronatos donde se internaba a mujeres consideradas extraviadas o moralmente desviadas, debiendo recordar que las mujeres durante el franquismo no éramos sujetos de pleno derecho, sino que dependíamos de un padre o un marido, extendiéndose su represión más allá de las cárceles, en los pueblos, en las escuelas, en los hogares. Celebramos, sí, que hoy Tefía se convierta en el primer lugar de memoria de Canarias y nos orgullece también que sea el primero LGTBIQ+ de España. Nos enorgullece además que aquí se realicen las primeras declaraciones, nos encanta el nombre, declaraciones de reconocimiento y reparación, lo que supone un paso fundamental hacia la dignificación de las víctimas y un compromiso colectivo como sociedad para que nunca más se repitan injustas vulneraciones de derechos como las que aquí se vivieron. El viento que no ayuda. Durante muchos años, Altijao y Fuerteventura, junto al resto de las entidades canarias y las entidades integrantes de la red memorialista LGTBIQ+, hemos trabajado por recuperar nuestra memoria, desde la convicción de que recordar lo vivido y sufrido es un acto político, democrático y humano, que reafirma nuestro compromiso como movimiento social, con la verdad, con la justicia, con la reparación y con la defensa de los derechos alcanzados. Porque sin memoria no hay democracia plena y sin la debida reparación no hay justicia real. Siento un profundo agradecimiento y sincera admiración por todas las personas cuya trayectoria vital, resistencia, dignidad y orgullo las hace hoy merecedoras de este importante reconocimiento. Juan Curbelo Orama, la primera persona que habló públicamente en el año 2001 de su encarcelamiento en Tefía, exigiendo con admirable dignidad la reparación que le era debida tras el daño que injustamente se le había causado, siendo hoy su testimonio fundamental para toda la investigación y recuperación de lo que ocurrió en Canarias durante la dictadura franquista. Nuestro querido Octavio, otra de las personas reconocidas, gracias a cuyo testimonio una nueva generación de activistas canarios que hoy aquí estamos y que le conocimos en este mismo patio, sin saber y sin que nadie nos contara nunca esa historia de Tefía que no nos contaron, compartimos su sufrimiento y su testimonio de vida, lo que inevitablemente nos llevó a entender que la recuperación de la memoria de Tefía debía ser parte fundamental de nuestro activismo. Monse, nuestra querida Monse, Montserrat González Montenegro, que es la actual presidenta del colectivo Gamá de Gran Canaria, cuya trayectoria vital simboliza el coraje de las mujeres canarias, Monse, y la fuerza de tantas mujeres trans que sobrevivieron a la dictadura franquista. Marcela Rodríguez Acosta, cuyo natural insumiso contra el acoso y la represión la llevó a protagonizar con un grupo de mujeres trans de Santa Cruz de Tenerife la primera manifestación organizada en Canarias en junio de 1978. Antonio Roch Rosselló, ex sacerdote carmelita que escandalizó a un país aún marcado por el franquismo, defendiendo abiertamente la dignidad
de la identidad homosexual dentro del ámbito creyente. La Ochoa, icono del activismo LGTBIQ+ en Euskadi, que pese a la dureza de lo vivido, convirtió su Libérate, himno que todas hemos cantado como locas, en un altavoz de libertad y reivindicación para muchas generaciones. Mi venerada Empar Pineda, una de las grandes referentes del feminismo y del activismo lésbico en España, encarcelada en Martutene, a quien desde aquí envío un enorme abrazo. En nosotras, querida Empar, dejas atesorado, compañera y amiga, un enorme legado de feminismo, disidencia sexual y transformación democrática. Nuestra adorada y admirada mujer volcán, Carla Antonelli, de quien me atrevo a decir es hoy una de las figuras más influyentes del movimiento trans en el mundo y enorme referente de nuestra comunidad que ha dedicado su vida a la defensa pública de los derechos de las personas trans, agradeciéndote enormemente, querida Carla, tu voz constante aún hoy frente a los retrocesos y discursos anti-woke y TERF excluyentes. Nuestro reconocimiento eterno al amigo y compañero Pedro Cerolo, quien con acento canario lideró el movimiento LGTBIQ+ español y contribuyó de forma destacada a propiciar los avances y derechos que hoy conocemos. Su legado, hoy custodiado por la Fundación Pedro Cerolo, es un símbolo de la lucha por la defensa de los derechos civiles. Y se reconoce también hoy el trabajo de Altijay Fuerteventura. Hoy, compañeros y compañeras, levantar esas banderas porque nos podemos sentir muy orgullosas. Podemos sentirnos muy satisfechas, compañeras. Hemos trabajado durante 24 años para cumplir aquella promesa, la que le hicimos a Octavio. Se la hicimos en este mismo patio. Por eso hoy celebramos especialmente la declaración de Tefía como lugar de memoria, viendo hoy cumplido uno de nuestros históricos objetivos, transformar desde el trabajo activista y comunitario el espacio que un día fue símbolo de opresión en símbolo de memoria democrática, de libertad, de respeto, de reparación y reconocimiento a la dignidad de las personas que así sufrieron. Terminando ya en un momento de triste resurgimiento del fascismo, hoy aquí en Tefía damos un ejemplo al mundo de memoria democrática. Solo conociendo nuestra historia conseguiremos no repetirla. Sigamos trabajando juntos y juntas para continuar con el importante y necesario trabajo de promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y colectiva, porque conocer nuestra historia y el pasado nos ayuda a reparar las heridas y a construir un futuro sin miedo. En nuestro recuerdo hoy, las palabras de Octavio García expresadas aquí en Tefía en el año 2004. En honor de tantos que pasaron lo mismo que yo, quiero que los jóvenes conozcan la historia. Muchas gracias. Gracias, Desiré. Pues vamos ya con la entrega de las declaraciones de reparación y reconocimiento por el Gobierno de España a quienes padecieron persecución, condena o cualquier otra forma de violencia personal por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
Van a recogerlas personalmente o en su nombre, tanto familiares como representantes institucionales. Entregan Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Les invitamos a que vayan subiendo. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Bien, pues empezamos con las declaraciones. La primera, alguien que mencionaba Desiré al final de su intervención, Octavio García. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en el seno de una familia muy humilde y trabajó desde niño para sostener a su familia. Con 24 años fue detenido por la policía por tratarse de un elemento invertido sexual, según consta en su expediente judicial. Declarado su estado peligroso, fue recluido en Tefía de 1956 a 1957. Recoge la declaración Vicente Santana, marido de Ercilia García, que es la sobrina de Octavio García. Vamos con la segunda declaración, que es para Empar Pineda. También hablaba de Ciro Chacón de ella en su discurso. Nacida en Hernani, Euskadi, Empar Pineda es referente del feminismo y del activismo lésbico en España. Antifranquista y encarcelada en Martutene. Consolidó su compromiso en la clandestinidad. Impulsó en 1976 las Jornadas Catalanas de la Dona, hito del feminismo de la transición. En 1977 encabezó la pancarta de la primera manifestación del orgullo en Madrid y cofundó el colectivo de feministas lesbianas y participó en la comisión Pro Derecho al Aborto. Recoge su hermana Carmele Pineda. Montserrat González nació en Las Palmas de Gran Canaria. Ya de niña sufrió rechazo por su expresión de género. Con apenas 13 años tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Su juventud transcurrió en los inicios de la transición democrática, un tiempo en el que numerosas personas trans, expulsadas del ámbito laboral por su identidad, se vieron obligadas a ejercer la prostitución para subsistir. Durante años, Montse vivió bajo la amenaza de redadas policiales, detenciones arbitrarias, malos tratos. Entró en el colectivo Gamá de Gran Canaria, donde se convirtió en su presidenta. Recoge Montserrat González. La siguiente declaración es para Antonio Roy, que nació en Ibiza. Fue sacerdote carmelita y escritor de voz valiente en la España de la transición. Su vida dio un giro radical. Con todos los parques no son un paraíso. Finalista del Premio Planeta 1977. La novela abordaba la relación entre la Iglesia, la sexualidad y en aquel momento fue todo un escándalo. Defendió la dignidad de la identidad homosexual dentro del ámbito creyente y la reacción institucional fue inmediata, expulsado de los carmelitas descalzos. Su legado simboliza la lucha por compatibilizar fe, libertad y verdad personal. Antonio Roy recoge el premio. Juan Curbelo, natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue conocido como Juanito, el pionero del carnaval, porque promovió el carnaval prohibido por la dictadura. De familia obrera, comenzó a trabajar muy joven, a los 17 años, y tras sufrir numerosas detenciones policiales por homosexual, que culminó con su declaración judicial como peligroso social. Fue trasladado aquí a Tefía. Durante casi 3 años sufrió hambre, humillaciones, palizas, trabajos forzados, picando piedra y construyendo muros. Es la primera persona que habló públicamente de su encarcelamiento en Tefía. Recoge Miguel Ángel Sosa, autor de Viaje al centro de la infamia. Siguiente reconocimiento. Bueno, cuando terminen. Gracias. Vamos a ya con el siguiente reconocimiento, que es para José Antonio Nielfa La Ochoa, alter ego de José Antonio Nielfa, nacido en Bilbao, icono del activismo LGTBI+ en Euskadi. Sufrió la represión franquista por su homosexualidad, llegando a pasar por la cárcel en una época en la que amar diferente era delito. Convirtió el escenario en altavoz de libertad y en 1979 popularizó el himno Libérate, que marcó un hito en la visibilidad del movimiento gay, animando a miles de personas a no esconderse y a vivir con orgullo. Ha sido referente y refugio para varias generaciones del colectivo. Su trayectoria simboliza resistencia, alegría y orgullo. Recoge José Antonio Nielfa La Ochoa.
Marcela Rodríguez nació en Tazacorte, en La Palma. En su familia, 3 de las hermanas han sido mujeres trans. Abandonó los estudios siendo niña y tras el traslado de la familia a Tenerife comenzó a trabajar en un lavadero de coches. Sus dotes de liderazgo la hicieron conocida por su insumisión ante la represión, plantando cara a la policía en muchas ocasiones, por lo que fue detenida, víctima de redadas policiales y sufrió abuso, maltrato y humillación por miembros del cuerpo policial. Con un grupo de mujeres trans de Santa Cruz de Tenerife, protagonizó la primera manifestación del orgullo de Canarias. Recoge Marcela Rodríguez. Carla Delgado, Carla Antonelli, nacida en Tenerife, esta actriz y activista es una de las figuras más influyentes del movimiento trans en España. Desde los años 70 defendió públicamente los derechos de las personas trans. Su activismo fue decisivo en la conquista de la Ley de Identidad de Género de 2007. En 2011 se convirtió en la primera mujer trans diputada en la Asamblea de Madrid. Años después volvió a hacer historia como la primera senadora trans de España. Su voz ha sido constante frente a los retrocesos y a los discursos excluyentes. LGTBIQ+ y simpatizantes de Canarias, entidad canaria con más de 24 años de trayectoria en la defensa de la dignidad, la igualdad, los derechos, la participación social y la visibilidad de las personas LGTBIQ+ en la isla de Fuerteventura. Su nombre, Guanche Altijay, significa valiente y simboliza el compromiso de esta asociación comunitaria con una sociedad más justa, plural, diversa e inclusiva, desarrollando desde su creación una labor sostenida en la recuperación de la memoria. Recoge Carla Soto, que es su presidenta. Pedro Serolo, referente del activismo LGTBIQ+ y de la política por la igualdad y los derechos civiles en España. Nació en Caracas, en una familia canaria exiliada y creció en Tenerife. Se licenció en Derecho y trasladó su compromiso social a Madrid como abogado. Fue presidente de COGAM y de la Federación Estatal LGTBI. Figura clave en la defensa y en la aprobación del matrimonio igualitario. Impulsó la reforma del Código Civil aprobada en 2005. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2003. Su legado es símbolo de lucha por los derechos civiles, por el feminismo, por la laicidad, la no discriminación y la defensa de la dignidad y los derechos de los colectivos más oprimidos. Recoge Luisa Esteves, presidenta de la Fundación Pedro Serolo. Y yo creo que ahora podemos dar un aplauso a todos los homenajeados hoy en este acto. Muchas gracias a todos. Les dejamos ahora con la intervención del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente del Gobierno de Canarias, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, resto de autoridades presentes, amigas, amigos, personas homenajeadas y también colectivos, medios de comunicación. Estamos asistiendo a un hermoso acto de justicia, ante el que es imposible no emocionarse. Y en esta isla mágica, Fuerteventura, y con el rumor de las cuerdas, al principio de la majorera Julia Rodríguez, que aún flotan en el aire. Honramos hoy a 9 personas de Canarias y del resto del país y también a una asociación, Altijay, que han sufrido persecución, marginación, violencia y en algunos casos tortura y encierro por ser quienes eran. Pero ellos siguieron adelante. Pese a todo, se levantaron, se pusieron en pie sin dejarse doblegar. Son un ejemplo de dignidad y de compromiso que ha adoquinado paso a paso el camino hacia la libertad sexual que hoy disfrutamos en nuestro país. Cada una de las declaraciones de reconocimiento y de reparación que hemos entregado esta mañana condensa una historia de superación e identidad que no hay dictadura o persecución que la pueda quebrar. No.
No han podido con ellos ni con ellas, con ustedes. Y el Gobierno de España ha querido hacer honor a su entereza y su valentía. En esas declaraciones se lee lo siguiente. El Gobierno de España, y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pide en favor de la persona homenajeada el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecida por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura, y en reconocimiento a su condición de víctima por haber sufrido represión por razón de su orientación sexual y haberse distinguido en la defensa del colectivo LGTBI+, según establece la Ley 2022 de Memoria Democrática, que reconoce y declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron. Hoy, en este acto simbólico de ver cómo levantaban ustedes este reconocimiento, hay que decir que ya no son personas sin papeles. Hoy están siendo reconocidas con toda su dignidad. Y esas palabras ahí contenidas son un bálsamo, un ejercicio de democracia que pocos existen como este. Y por tanto, gracias de corazón. Gracias a ustedes y a todo el colectivo LGTBI+ por resistir y por ser un ejemplo. Porque la democracia se constituye con verdad, con una mirada rigurosa al pasado, con la fortaleza de los testimonios y la voluntad política de cerrar, ahora sí, cerrar unas heridas que jamás debieron abrirse. Tefía, amigas y amigos, fue el símbolo de la vergüenza, de un régimen fascista, podrido de supremacismo blanco heteropatriarcal, donde no había cabida para Octavio, ni para Empar, ni para Montserrat, ni para Antonio, ni para Juan, ni para José Antonio, ni para Marcela, ni para Carla, ni para Pedro, y tampoco, por supuesto, para Altijay. En aquella España asfixiante y pacata no podía brotar la libertad. La encerraron entre estos muros que hoy vemos, en este verdadero campo de concentración, en medio de la nada, como la bautizó, lo llamó así, Octavio García. Ya hemos visto las condiciones en las que vivían, o peor aún, sobrevivían. Hambre, trabajo de sol a sol, palizas y humillaciones, sobre todo humillaciones, con el fin de hacer añicos su voluntad, o en la férrea convicción de que la condición sexual se puede cambiar, se puede curar. Y no, también lo dijo Octavio, esto no se quita, esto es innato. El régimen de Franco no sabía lo que hacía al pretender sembrar en Canarias esa semilla de odio a la diversidad. Este archipiélago es y ha sido vanguardia del colectivo LGTBI+ en todo el país. Hay una ley trans aprobada en el Parlamento de Canarias por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de todas. Y fue un día grandioso ver a todos los diputados en pie. Es verdad que no existían entonces diputados y diputadas de la ultraderecha en aquel Parlamento, pero hay que poner en valor que los derechos del colectivo LGTBI+ hunden sus raíces con fuerza en nuestras islas y no vamos a permitir que eso cambie, bajo ningún concepto lo permitiremos. Ha sido un largo trayecto hasta llegar aquí. La Ley de Memoria Histórica del año 2007 o la del año 22, Ley de Memoria Democrática. Y algunos pasos que se dieron antes. Permítanme recordar los pozos del olvido en Arucas, Gran Canaria, en el año 2003, cuando Pino Sosa, hoy está también aquí representada, todo un símbolo vivo de lucha y encono. Era yo alcalde, me pidió abrir la historia, descubrir la verdad, recuperar los restos de su padre y de todos los padres desaparecidos y decirle al mundo, y se le dijo, que la barbarie no tiene cabida, que la reparación y no repetición debieran ser principios inexpugnables de cualquier democracia que se digne de serlo. 23 años después, tengo el honor como ministro de Memoria Democrática de estar hoy aquí en este acto de vindicación y de justicia y en esta búsqueda sanadora de la verdad. Como nieto de represaliado y como demócrata, nada nos debe hacer sentir más honrados y orgullosos. Ojalá mi abuelo y los abuelos y las abuelas de tantos que dieron lo mejor de sus vidas para la defensa primero y la recuperación después de la libertad, hoy lo hubieran podido vivir. Se lo debemos a quienes, como ellos, defendieron el orden constitucional frente a la barbarie golpista. Son ellos quienes nos impulsan
a seguir adelante sin desfallecer. Hemos tenido claro que todas las víctimas deben ser reconocidas, también las canarias, porque aquí, en esta tierra, aquí empezó todo, aquí empezó el golpe militar. Y pese a que no hubo aquí frente de guerra, fueron miles las personas detenidas aquí en Canarias, fueron torturadas, fueron encerradas en campos y muchas de ellas fueron vilmente asesinadas. Por ello, hemos promovido desde el Ministerio las exhumaciones como nunca, con aportaciones también para los cabildos por ver primera. Y ya tenemos hoy 14 víctimas canarias a las que les hemos otorgado una declaración de reconocimiento y de reparación. Pero hay que seguir. Espacios como este que hoy nos albergan son testimonios que debemos significar. No puede perderse en el olvido, ya lo han dicho, el sufrimiento que soportaron quienes fueron condenados a picar piedra y reverdecer, siendo eso algo aquí imposible, este páramo inerte que lo condenaban a esas personas por su condición sexual. Es de justicia, por eso estamos hoy aquí, que este espacio, que fuera símbolo de la maquinaria infame de la dictadura, sea declarado como el primer lugar de memoria democrática de Canarias y es el primero de España dedicado al colectivo LGTBI+. Al acabar este acto develaremos la placa que estará a la entrada de este espacio y que dará fe del feliz acontecimiento que hoy vivimos. Asistimos a un día que es histórico y seguirán otros. Pronto también tendremos un segundo lugar de memoria en Canarias, el Templo Masónico de Tenerife. Y así, a día de hoy, 37 lugares de memoria ya incoados o designados en lo que llevamos de legislatura y la anterior, pero que nunca más se oculte la verdad. Para que nadie tenga la tentación de reescribir la historia, ya lo hemos escuchado, y que se lo piense 2 veces antes de difundir mensajes de odio. Porque si eso ocurre, nos van a volver a tener enfrente. Contando, y debemos hacerlo, lo que pasó entonces a la gente más joven. Que la gente joven sepa que ser una persona homosexual o transexual durante la dictadura tenía esas consecuencias, o cómo se le humillaba en la dictadura a la mujer. Y si era lesbiana, peor aún, ya lo hemos escuchado, muchas de esas mujeres acabaron simplemente por ser homosexuales en reformatorios del patronato de la mujer, sometidas a escarnios y a vejaciones. Los postulados involucionistas sí aspiran a calar, eso es evidente. Corren como la pólvora en las redes sociales y entran por las grietas que deja nuestra imperfecta democracia, que debemos mejorar, pero que indudablemente no tiene parangón frente a un sistema totalitario. No podemos permitir que eso vuelva a pasar. No habremos entonces aprendido nada. Nacer en libertad no es garantía de morir en libertad. Eso nos lo enseña el pasado. Y si lo miramos con espíritu crítico y con mente abierta, es lo que no podemos hacer que se repita. Para hacerlo, las historias de estas personas y de este colectivo, sus vidas, deben ser nuestro combustible. Vidas dedicadas a ampliar derechos, vidas ejemplares y con sufrimiento que son irrepetibles y que nos ayudaron a recuperar la democracia, que de la noche a la mañana nos la hurtaron con sangre y con fuego. Pedro Cerolo nos lo dijo con claridad en una frase que nunca debemos cansarnos de repetir. Los derechos se conquistan, los derechos se disfrutan y los derechos se defienden. Así debe ser siempre. Y termino. Y como decía antes la presidenta del Cabildo, con una licencia por deformación profesional como antiguo profesor de literatura. Viajemos a un libro, a las páginas de Presentes, un libro de Paco Cerdá, reciente Premio Nacional de Narrativa. La lectura de esa obra es, por momentos, desgarradora, pero quiero detenerme expresamente en un capítulo, el que se titula Miguelillo, y está dedicado, y hoy hemos escuchado sus letras, al cantante y bailarín represaliado Miguel de Molina, cuya música, como digo, Pasión Vega hoy nos ha trasladado mágicamente. Cerdá dice en su novela que una noche un grupo de falangistas sacó a Miguel de Molina del local donde estaba cantando y bailaba, y aún con el susurro de las notas de una copla, Ojos Verdes, que muchos recordarán. La paliza que recibió fue casi de muerte. Rojo, le gritaban, maricón. Un golpe tras otro.
Le raparon el pelo, le hicieron tomar aceite de ricino, traga, le obligaban. Miguel se retorcía de dolor, pero por suerte lo pudo contar. Podríamos pensar que jamás lo iba a superar, que habían podido con él, pero no. Una semana después, y con una peluca porque le habían rapado el pelo, con maquillaje por las magulladuras y con dientes recompuestos porque se lo habían partido, Miguel de Molina subió de nuevo a un escenario, volvió a las tablas. Lo dice Cerdá con enorme sensibilidad con estas palabras. Está de pie, baila, canta, seduce, fascina, alegra la vida, haciendo de este mundo, como aprendió en su calleja y bajo la luna gitana, aquello que no es este mundo, un refugio de belleza. Recordemos siempre a Miguel de Molina. Honremos a las personas homenajeadas hoy, a las mujeres y los hombres que nos han traído en volandas hasta esta maravillosa orilla que se llama democracia, a quienes han luchado por hacer de este mundo, sí, un refugio de belleza. ¿Por qué vale la pena? Porque memoria es democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por su discurso y por impulsar desde su ministerio estos reconocimientos y la declaración del primer espacio de memoria democrática de Canarias. Toma la palabra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Estimado ministro, querida presidenta, autoridades, asistentes y, por supuesto, a los protagonistas del día de hoy, aquellos a los que se les ha reparado esa memoria. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy este lugar, la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, deja de ser un espacio silenciado para convertirse, con plena legitimidad, en un lugar de memoria democrática. Desde hoy, este recinto que tanto dolor provocó se convierte en un símbolo de la justicia y la dignidad, en una serena pero firme voz en defensa del derecho a conocer la verdad, en defensa del derecho a recordar lo que aquí pasó para asegurarnos de que no se repita. Durante demasiados años, este territorio árido y aislado fue escenario de sufrimiento, de castigo y de humillación. Aquí fueron recluidas personas cuya única falta fue vivir, amar o pensar de una manera que el régimen no toleraba. Aquí se intentó quebrar vidas, identidades y libertades, pero aquí también se demostró que la dignidad humana es más fuerte que cualquier intento de represión. Hoy, al reconocer oficialmente este espacio, no reabrimos heridas, las nombramos, porque solo lo que se nombra puede ser reparado. Solo lo que se reconoce puede ser aprendido y solo lo que se aprende puede evitarse en el futuro. La memoria democrática no es un ejercicio del pasado, es un compromiso con el presente y con las generaciones que vendrán. Es decirle a nuestros jóvenes que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debemos proteger cada día. Es recordar que los derechos que hoy disfrutamos fueron negados a muchos y que nuestra obligación es garantizar que nunca se vulneren. Quiero agradecer a las asociaciones de memoria, a los colectivos, a los investigadores, a los familiares y a quienes durante décadas lucharon para que este lugar no quedara sepultado bajo el olvido, de quienes no quieren mirar al pasado. Gracias por su perseverancia. Gracias por recordarnos que la democracia se fortalece cuando se escucha a quienes fueron silenciados. Como presidente de Canarias, me comprometo a que este reconocimiento no sea un punto final, sino uno de partida. Tefía será un espacio de memoria, sí, pero también de educación, de reflexión y de encuentro. Un lugar donde podamos mirar de frente a nuestra historia y construir desde ella una sociedad más justa, más libre y más humana. Hoy honramos a quienes sufrieron aquí, honramos su resistencia, su coraje y su verdad, y lo hacemos con la convicción de que Canarias no olvida, de que Canarias repara y de que Canarias avanza con la memoria como guía. Canarias avanza con la libertad y la democracia como compromiso irrenunciable. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues ha llegado un momento clave
de este acto, lo avanzaba hace un momento el ministro. Vamos a descubrir la placa que declara Tefía lugar de memoria democrática. Le íbamos a pedir, presidente, que se vuelva a subir. quedase en el escenario, pero corrió más que nosotros. Suba, por favor, también al ministro de Memoria Democrática, a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura y al secretario de Estado, por favor, los cuatro. Y simplemente el texto reza: el Gobierno de España declara lugar de memoria democrática a la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Artículo 50 de la Ley de octubre de Memoria Democrática. Bueno, como decía también el presidente del Gobierno de Canarias hace nada en su discurso, memoria es mirar al pasado, memoria es recordar el pasado, pero la memoria sobre todo es futuro, y un futuro que no quiere repetir los errores que se cometieron, un futuro mejor para todos y para todas. Llegamos al final de este emotivo acto en el que queda declarada la colonia agrícola de Tefía como lugar de memoria democrática y con el que hemos rendido homenaje a las víctimas del golpe militar de julio del 36, la guerra y también la dictadura franquista. Muchísimas gracias al presidente del Gobierno de Canarias, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, al secretario de Estado de Memoria Democrática, a las autoridades. Gracias a todos y a todas por su asistencia, especialmente a ustedes. Porque, como decíamos al principio, la razón de estar hoy aquí no es otra que homenajear a esas personas que fueron injustamente perseguidas durante la dictadura franquista. Muchas de ellas, lo hemos visto en los vídeos y en los reportajes a lo largo de este acto, pasaron mucho tiempo en esta colonia agraria penitenciaria de Tefía. Una colonia agraria, decíamos al principio, un eufemismo para llamar a lo que realmente era una cárcel, un centro de trabajos forzados. Vamos a poner el punto y final a este acto de una manera muy especial. Les vamos a dejar a continuación con Julia Rodríguez, con Pasión Vega. Van a interpretar Pequeño Vals Villenés de Federico García Lorca. Disfruten de este dúo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y el viento, se agradece, a pesar que sopla, calor, no ha impedido que podamos celebrar este acto. Gracias a todos, de verdad. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay.
este vals, este vals, este vals, con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay fresca guirnalda de llanto. Toma este vals, que se muere en mis brazos. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals, decide muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Toma este vals, de quebrada decir de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Este vals, y este vals, y este vals, y este vals, decir de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Bailaré contigo un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orilla tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del mar. Quiero, amor mío, dejar violín, sepulcro, las cintas del mar. Toma este vals, este vals, este vals, te quiero siempre. Hoy te quiero, siempre te quiero, que te